Sí, buenas tardes. Siguiendo lo planificado desde el punto de vista de las clases presenciales, hoy ya entramos decididamente en la plataforma virtual para poder dar continuidad a los contenidos del curso. Yo soy Óscar Martínez Argüello, profesor escalafonado de la Cátedra de Salud Pública, y voy a compartir con ustedes los siguientes contenidos de esta clase. Los contenidos son la organización estructural y funcional del sector salud. Vamos a hacer una pincelada también de lo que es la descentralización en el Paraguay. Y sí, detenernos puntualmente en lo que es el análisis de la situación, en este caso, de nuestra salud pública a nivel país. Entonces, ya entrando en tema, en esta lámina vemos la organización estructural y funcional del Estado paraguayo para brindar asistencia sanitaria a los casi ya 7 millones de habitantes de este país. Me gustaría insistir un poquito cuando hablamos de salud pública, es nada más, lo más simple es la salud del pueblo. Y el Estado paraguayo se organiza en sectores para poder brindar esa salud pública al pueblo. Utiliza lo que se llama el modelo mixto. Modelo mixto que es una plataforma pública y el estamento privado. Por eso es mixto. Y acá ya entramos a hablar de los sectores de la salud pública. El primer sector es el sector estatal, que tiene sus instituciones que los componen. En este caso ahí vemos, es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Está la sanidad militar, la sanidad policial, el Hospital de Clínicas de la UNA, algunos establecimientos sanitarios de los municipios y otros. El segundo sector es el denominado sector paraestatal, representado fundamentalmente por el Instituto de Previsión Social, IPS, cabecera del Seguro Social Paraguayo, Cruz Roja Paraguaya y algunas universidades tipo la Universidad Católica de Asunción, que también tiene servicios sanitarios. Y el tercer sector es el sector privado, representado por los llamados privados puros, los que acceden a la red de servicios directamente por los gastos de bolsillo. Esa es la denominación técnica, gastos de bolsillo. Y segundo, las empresas de medicina prepagas, empresas privadas que ofertan una cobertura de seguro a un costo, coberturas específicas, y prácticamente son los que lucran de la salud del pueblo. Aquí ya rápidamente vamos a ver un poquito cuando hablamos de conclusiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos en esta lámina? La primera gran conclusión que está segmentado, fraccionado, dividido, con muy pocas alianzas estratégicas interinstitucionales. Cada sector de la salud pública tiene sus reglas de juego. No hay una supervisión estatal formal al respecto y ahí viene la anarquía en el sistema. Ahora vemos las instituciones como tienen sus coberturas. Observamos que el Ministerio de Salud tiene el 32% de cobertura, la Sanidad Policial y Militar el 8%, el Instituto de Previsión Social 17%, otros servicios públicos, Hospital de Clínicas, Gobernaciones, etcétera, 1%, y los servicios privados el 15%. Ahí ya salta cuál es la real sanidad de nuestro país. La cobertura real sanitaria es del 73%, o sea, sumando todos estos porcentajes de cobertura, tenemos que el 73% es la cobertura sanitaria real del país.
Y aquí ya salta que el 27% de la población general de este país está excluida del sistema. No tiene acceso a ninguna red sanitaria. Es lo que técnicamente se llama excluidos. Son los compatriotas que viven en el interior del país y que podemos sintetizarlo en una palabra. No conocen el guardapolvo blanco. Entonces ahí salta la segunda gran conclusión, ¿verdad? La gran exclusión de compatriotas de nuestro sistema de salud pública del país. Reiterar lo que vemos acá en la lámina. 27% excluidos, 73% nada más es la sanidad efectiva. Y de esa forma entonces quedarnos con puntualmente este dato. Gran parte de los compatriotas de este país no tienen acceso a ninguna red sanitaria. Acá tenemos repetido las coberturas en el estatal, el paraestatal y el privado. Y fundamentalmente ya quiero detenerme en la parte económica y financiera. Cuando hablamos del Instituto de Previsión Social, el sector paraestatal tiene un presupuesto fijo. Y ese presupuesto fijo tiene un porcentaje que está en relación directa con el Producto Interno Bruto del país. Recordando que el Producto Interno Bruto del país es la riqueza, los recursos que tiene el Estado para poder de esa forma realizar los objetivos que se han propuesto. Ese Producto Interno Bruto, esa riqueza está dada por el comercio, por la industria, por lo que se factura, por todo lo que se cobra, por las multinacionales, etc. Y eso tiene un componente. Entonces, el presupuesto del Instituto de Previsión Social representa el 1% del Producto Interno Bruto país. Lo mismo sucede con el sector estatal. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, su presupuesto general anual de cada ejercicio fiscal representa el 1.6% del Producto Interno Bruto. Y el sector privado representa el 5.1% del Producto Interno Bruto. Acá sacamos la tercera gran conclusión en ese análisis situacional. Lo que se destina en porcentaje del Producto Interno Bruto al país es esto. Y decía la tercera conclusión es que estamos inmersos en un sistema de salud pública que miente, que manipula los datos estadísticos y de esa forma fragua situaciones sanitarias que no condicen absolutamente con la realidad que vivimos. Cuando nosotros vemos ese porcentaje del sector salud, del Producto Interno Bruto que se lleva al sector salud, generalmente es 8 o 9, porque lo van suma el sector privado. El sector privado no tiene por qué estar sumado porque son gastos de bolsillo. Son gastos que salen del bolsillo del ciudadano y no es competencia del Estado. Entonces, cuando vamos a realizar este real porcentaje del Producto Interno Bruto que se destina al sector salud, hay que sumarlo realmente el del IPS y lo del Ministerio, que suman 1 más 1.6 son 2.6%. Y acá viene la cifra categórica que podemos hacer retumbar en el país. El 2.6% del Producto Interno Bruto país es lo que se destina al sector salud. Yo creo que ya no existen calificativos, ¿verdad?, para poder dimensionar de lo que estamos hablando. Quizás una anécdota sirva para ejemplificar un poquito de lo que estamos hablando.
Cuando me tocó defender la tesis de la maestría en salud pública que había realizado en Madrid, el jurado, la primera pregunta que me hace es: doctor, ¿cuánto del Producto Interno Bruto de su país se destina al sector salud? Cuando le contesté la pregunta de 2.6%, ya no hubo más preguntas. La gran conclusión, ¿verdad? ¿Cómo se puede hacer viable un sistema de salud pública con esos recursos? Ponemos números. Entonces, Producto Interno Bruto, el 2%, acá está la cifra que representa. Eso se divide por la cantidad de habitantes del país. En ese momento del estudio era esta la cantidad, entonces salta que es 267.501 guaraníes lo que el Estado paraguayo invierte anualmente en sus conciudadanos. Si estos son estadísticas anuales, ¿verdad? Si lo convertimos en mensual, dividimos entre 12 y tenemos que es 22.291 guaraníes por mes, $30. Esa es la inversión mensual que hace el Estado paraguayo para cada ciudadano de este país. Creo que no hace falta palabras calificativos, ¿verdad? Totalmente insuficiente. Y por eso tenemos la salud pública que tenemos. Es una salud pública débil, una salud pública mentirosa, una salud pública llena de iniquidades y que no responde absolutamente a las necesidades de salud de este bendecido país. Y acá vale la pena hacer, porque en este análisis de la situación, traer los hechos que están aconteciendo a nivel país. Podemos hacer un status quo de lo que es el coronavirus, el famoso COVID-19. Status quo es detenernos, por ejemplo, en ese proceso y ver un poquito qué nos arroja. Hacer lo que se llama la exégesis. Tratar de explicar ese proceso y luego incluso vamos a hacer la hermenéutica. La hermenéutica es el saber explicativo de lo que vamos a diferenciar en ese proceso del status quo. ¿Qué es lo que hizo o qué es lo que hace este coronavirus a nivel mundial con esta pandemia? Y específicamente en nuestro país. Saca ese manto que nos pusieron sobre la salud pública de este país para no ver in situ lo que había debajo. Entonces, con estos hechos y acontecimientos a nivel país, saca esa sábana y queda totalmente a descubierto esa anémica y terrible situación que vive la salud pública de este país. Hace 30 años que estamos en la docencia de la salud pública de este país. ¿Cuántas veces repetimos en forma teórica estos datos estadísticos? Estos datos estadísticos que estamos presentando son todos realizados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el famoso PNUD. Estos son datos fiables, hechos por una estructura extra gobierno y donde el gobierno no tuvo ninguna posibilidad de manipular los datos estadísticos. Son datos reales. Y entonces tienen una credibilidad del 100%, y eso es lo que presentamos y sobre esa base construimos lo que ustedes están recibiendo ahora como insumo. Entonces, reiteramos el concepto: la salud pública débil, filtra por todos lados, y ahí vemos servicios sanitarios sin insumos, sin infraestructura, terapias totalmente insuficientes para cubrir la demanda de la necesidad país. Los médicos de primera línea que van a enfrentar esta amenaza del COVID-19 y no tienen los equipamientos necesarios. Entonces, todo eso, los recursos saltan a la vista que son totalmente insuficientes. Y tuvimos que llegar a una cuarentena
obligatoria, porque lo que no queremos es que ese virus llegue a los hospitales, porque sabemos a ciencia cierta que no tenemos infraestructura de ningún tipo para hacer frente a esa realidad. Y eso es lo que nos trae este coronavirus. Eso es lo que nos está desnudando este coronavirus y nos está diciendo, señores, ¿qué hicieron durante tantos años con la salud pública de este país? ¿Cuánto tiempo mintieron? ¿Cuánto tiempo este pueblo se ha callado? No ha protestado sobre todas estas alternativas. Permítanme recordarles que en diciembre del año pasado hemos presentado un libro de 2 tomos. En el primer tomo hablamos de lo que es la reforma de la salud pública del Paraguay. Y en ese tomo de ese libro estamos hablando de todas estas informaciones que le estamos transmitiendo. Y ahí recuerdo que cuando hicimos el lanzamiento, la presentación en el auditorio ahí de la Facultad de Ciencias Médicas, me tocó hacer la presentación y con mucha vehemencia dije lo que dije. Porque todo el mundo te pregunta del libro, ¿qué propuesta tiene el libro? ¿Qué es lo que propones en ese tomo? Y les dije con mucho énfasis, no es una propuesta, es una protesta de no utilizar la verdadera receta para mejorar los niveles de salud de este país, que se llama la Ley 1032/96 del Sistema Nacional de Salud, que tiene un marco constitucional, artículo 69 de la Constitución Nacional. Está todo hecho. El hecho que no se aplique no quiere decir que hay que hacer propuestas, no, hay que hacer una protesta para que se aplique en un 100% lo que está descrito en esa ley. Repetimos acá entonces en el diagnóstico un sistema segmentado con una gran exclusión, deficitaria accesibilidad, no existe eficacia, eficiencia ni efectividad en todo lo que se realiza. Y entonces aquí entramos realmente en tratar de explicar lo que es la transparencia del Sistema Nacional de Salud. Este Sistema Nacional de Salud, la Ley 1032/96, tiene instituciones que están implementadas y tiene instituciones que no están implementadas. Otra vez el concepto de estas instituciones que están implementadas, podemos ser mucho más específicos y decir mal implementadas. Y ahí tenemos 2 instituciones claves. Por un lado tenemos lo que se llama el Consejo Nacional de Salud y por otro lado tenemos la Superintendencia de Salud, que están implementadas en un porcentaje bajísimo y no responden absolutamente a lo que está definido por ley. Y cuando hablamos de lo no implementado, ahí vamos a ir encontrando instituciones que ya figuran en esa receta del sistema, pero absolutamente sigue siendo letra muerta en este país. Ahí hablamos de ese 27% de excluidos del sistema. ¿Cómo se soluciona eso? Con lo que se llama el Seguro Médico Nacional. Esa institución donde se realiza lo que se llama la universalización de la salud pública de este país. Que el 100% de los habitantes de este país estén cubiertos por la red sanitaria de servicios. Eso es salir del modelo seguro social y entrar en lo que se llama seguridad social. Seguridad social es salir de ese modelo Bismarck de la Alemania de la post-Segunda Guerra Mundial, que se construía en base a aportes
de empresas y ciudadanos en forma compulsiva y que seguimos teniendo en nuestro sistema de seguro social, casi ya obsoleto. Entonces eso se tiene que cambiar por el modelo que se llama Beveridge, Lord Beveridge, el inglés que creó el modelo universal de la seguridad social y que todos los países, primer mundo ni qué decir, y varios ya de los latinoamericanos ya están inmersos en ese juego. Y nosotros también tuvimos que necesariamente por imperio ya de las Naciones Unidas construir un sistema para entrar en ese concierto, para seguir en ese concierto de los países de las Naciones Unidas y construimos nuestro sistema. Recuerdo en el gobierno de Guasmosi, nuestro profesor Vidovich Morales, mucho tiempo titular de la Cátedra de Salud Pública, en forma trasnochada fue construyendo esa ley 1032 con un grupo de asesores. Lo presentaron y lo convirtieron en ley porque era la forma de decirle al concierto, ya tenemos la universalización del seguro. Se dan cuenta que cuando calificamos esta salud pública como mentirosa, no es en balde, ¿verdad? Son por estos conceptos, porque ahí está, en hechos reales. Mentimos a la comunidad internacional diciendo que lo tenemos y siguen nuestras estadísticas con ese 27% de marginados y excluidos y sin desarrollar ese seguro médico nacional que es la receta de la ley 1032/96. ¿Cómo solucionamos el problema económico-financiero de la salud pública? Esa plata, y permítanme el concepto, plata dulce del Instituto de Previsión Social. Ustedes saben que el Instituto de Previsión Social es un ente autárquico, autónomo, maneja su propio presupuesto y prácticamente sin rendir cuenta al Estado. Se puede decir, utilizando un lenguaje así muy popular, hace lo que quiere con la plata del IPS, con excedentes multimillonarios. Así vemos, por ejemplo, que los empresarios del transporte, cuando tienen necesidades de comprar unidades para su grupo, la conducta es, vamos a utilizar la plata de IPS. Y de ahí sale la plata y van comprando unidades. Los empresarios de la soja no pagan impuestos y encima reciben una subvención del Estado para realizar sus actividades comerciales. ¿De dónde lo vamos a sacar? De la plata del IPS. Ese es el modelo Bismarck, ese es el modelo sujeto a cambio, ese es el modelo pernicioso. Esa plata no está para eso, esa plata está para redistribuir en el sector salud y para mejorar los niveles de salud de la población. No está para financiar otras prioridades del gobierno. Por eso tenemos que salir rápidamente de ese modelo Bismarck y entrar en ese modelo que se llama Beveridge, de la universalización de la salud pública y poner en práctica lo que las Naciones Unidas nos dice, nos repite, nos reitera y que nosotros seguimos mintiendo. Esa Carta de Ottawa que nos dice que tenemos que poner en práctica no solo un sistema para mejorar la salud atendiendo solamente lo que sea prestaciones de salud, sino tenemos que preocuparnos por la situación de pobreza de los conciudadanos de este país. Eso que los padres de la salud pública mundial, con Rudolf Virchow a la cabeza, en el siglo XIX ya decían, repetían hasta el hartazgo, que si no mejoras los niveles de pobreza de los ciudadanos, no se puede llegar a un modelo de salud pública con eficacia, eficiencia y efectividad. Eso ya nos dijeron y nos repitieron hace 100 años atrás. Y nosotros seguimos de espaldas a esa realidad mundial. Seguimos mintiendo para no poner en práctica ese modelo de preocuparnos por el ambiente, por el bienestar, por los índices de calidad de vida
por el grado de pobreza, de nutrición, la basura, agua potable, luz eléctrica. Eso es lo que constituye, y ahí está el concepto entre seguro social y seguridad social. Seguro social es cuando yo me preocupo solamente de la salud, relación médico-paciente. Y cuando hablo de seguridad social me importa eso y me importa tu entorno, me importa tu estilo de vida, me importa tu basura, tu luz eléctrica, etc. Ese es el concepto de lo que es seguridad social y esa es la base y el fundamento de lo que llamamos el modelo Beveridge de la seguridad social mundial. Ya que estamos en el concepto de seguridad social mundial, la política sanitaria del ente rector de la salud a nivel mundial, que es la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y su organismo regional, que es la OPS, la Organización Panamericana de Salud, hace casi 45, 50 años que fijó como política sanitaria mundial la atención primaria a la salud, el nivel 1 de la atención. Dar prioridad a lo que es atención primaria y dar prioridad fundamentalmente a lo que es la promoción y prevención de la salud. Acá, para entender el concepto, tenemos que ver entonces que hay 5 componentes que tenemos que trabajar para realizar intervenciones en salud. Dentro de esos 5 componentes tenemos la promoción 1, prevención 2, curación 3, rehabilitación 4, reinserción 5. Este modelo actual de seguridad social, ¿dónde empieza a tener esa relación médico-paciente? En el tercer componente, que se llama el proceso curativo. Para que yo pueda acceder a una red sanitaria, tengo que estar enfermo, tengo que tener algún síntoma, y entonces ahí concurro al consultorio del médico a una consulta, y ahí ingreso a la red de servicios. Por eso en este libro que le estuve comentando ya está contemplado que lo que tenemos que hacer es, y le llamo la doble ruta vial de la salud. Tenemos que ir en sentido de la promoción y prevención de la salud. Tenemos que ir a buscar cómo hacer la promoción. Y acá viene otra vez el status quo coronavirus, donde nos está demostrando en la vida de los hechos lo que repetimos tantas veces como teoría en cualquier estrado donde estábamos, de que tenemos que preponderar ese nivel de promoción. Es la verdadera receta, lo que estamos viendo ahora. Quédate en casa, usa tapabocas, mascarillas, lávate la mano, te vas a contaminar, no salgas. Hay grupos vulnerables. Vamos a cuidarnos entre todos. El aislamiento social, todo eso es lo que se llama promoción. Todo eso es lo que es el nivel 1 de atención. Todo eso es lo que nos dice que es la receta, que nunca le hicimos caso. Y entonces ahora este coronavirus nos está desnudando y nos está diciendo, sí, acá está el escenario, acá está en la vida de los hechos. Esta es la verdadera vacuna contra el coronavirus. Es lo único que podemos hacer, porque estamos enfrentando un germen totalmente desconocido, un germen donde no tenemos literatura científica para decir esto es lo que ocurre, esto es lo que va a ocurrir, no. Todos en base a experiencias. Y estamos envueltos contra un germen desconocido y que busca como fin de sus procesos la muerte. Entonces acá, reiterando los conceptos, esto que estábamos viendo en la lámina, los 5 componentes que tenemos que poner en práctica para poder intervenir en el sector salud: la planificación, organización, dirección, el control, la representación. Así se construye el modelo de gestión optimizada, así manejamos los indicadores, productividad y rendimiento, llegamos a la dirección por objetivos, los estudios económicos de costo-beneficio, costo-efectividad, para que todo lo que planteamos tenga un soporte científico. Esto es, hilando otra vez con lo que estábamos hablando de las
instituciones no implementadas del sistema es la Dirección Médica Nacional. La Dirección Médica Nacional es una estructura administrativa que se tiene que desarrollar y donde se realizan las funciones fundamentales de lo que se llama los ratios de gestión, los ratios del gerenciamiento de salud, que son estos. Se tiene que poner en práctica en forma unificada los llamados ratios nacionales y se unifica eso que dijimos de que era un sistema segmentado, fragmentado, estancos, ni una alianza estratégica. Entonces, eso es lo que se consigue solucionar desarrollando e implementando esa Dirección Médica Nacional donde se tienen los ratios nacionales de gestión y se utilizan para los tres sectores de la salud pública de este país, en el estatal, el paraestatal y en el privado. Eso es lo que se llama Dirección Médica Nacional. Tampoco está implementado. Y si queremos ser serios y queremos ser responsables y queremos una salud pública realmente con un marco legal constitucional, tenemos que hacer la otra institución. Este sí que no es que no está implementado, sino está desarrollado y ni siquiera se habla. Lo que se llama una ley general de sanidad. Las reglas de juego bien hechas, bien escritas y con su marco constitucional. ¿Para qué? Hagamos lo que se llama el cúmplase. Ya está la ley, está escrito en la ley y nosotros tenemos que ponerlas en práctica para poner en juego lo que dicen los juristas, ¿verdad? La ley está para cumplirla, no para discutirla. Y salir de este modelo. Ahí volvemos otra vez a lo mentiroso, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra Ley General de Sanidad? Es nuestro Código Sanitario, que se creó hace 50, 60 años y es el que sigue vigente, totalmente obsoleto, pero se sigue manejando. Porque no se quiere construir esa Ley General de Sanidad. ¿Y por qué? Porque los políticos estos no están felices con ese marco porque son ellos los que manipulan, utilizan el poder y lo van cambiando a sus conveniencias personales, grupales o partidarias. Esa es nuestra salud pública. Entonces, basta. Construyamos un país en serio. Construyamos una salud pública en serio y hagamos lo que tenemos que hacer. No tenemos que ser muy creativos, no tenemos que ser muy sabios. Está todo hecho, está todo escrito. Tenemos que implementarlo nada más. Vamos a mirar, salir un poquito de nuestro país, cruzar el charco, como se dice. Vamos a la República Oriental del Uruguay y ahí vamos a encontrar que ese estamento del FONASA, del Fondo Nacional de Salud, donde se tienen que centralizar todos los recursos del país y distribuirlos para mejorar los niveles de salud, se llama el Banco Nacional del Seguro Social. Ese estamento centralizado es el Fondo Nacional de Salud, es el FONASA que está en nuestra ley. Entonces, miremos eso, el copy-pega. Hacemos un copy-pega y lo implementamos. Entonces, antes de salir, ir al otro componente, me gustaría tocar, porque saltan tantas cosas a la vista de las cosas mal hechas. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo podemos solucionar esto? ¿Cómo podemos reencauzar esto? Una tarea de titanio. Y ahí encontramos en esas mal implementadas el Consejo Nacional de Salud. Clave, queridos alumnos, casi colegas ya. Ese Consejo Nacional de Salud es marco constitucional y dice que es el ministro de Salud que tiene que conformar su Consejo Nacional de Salud y ya tiene todo el marco, cómo se constituye su comité ejecutivo, cómo debe estar integrado. Están todas las fuerzas vivas del país, presidente del IPS, todos los ministros, el ministro de Hacienda, gobernadores, intendentes, médicos, o sea, todas las fuerzas vivas del país. Y eso está en la ley. Y esa ley es la que se tiene que llevar a lo que se llama y que es la función más importante de un ente rector que maneja la salud pública del país, lo que se llama la planificación normativa. ¿Y qué es la planificación normativa? La planificación normativa es
cuando nuestros objetivos lo tipificamos en tiempo. Cuando voy a empezar a planificar para los próximos 15, 20, 30 años, eso es lo que se llama planificación normativa. ¿Qué quiere decir eso? El sinónimo, política de Estado. Recordando que cada periodo de gobierno en este país dura 5 años. Y si nosotros hablamos de 15, 20 años, quiere decir que mínimo 5 o 6 periodos de gobierno lo que estamos tomando. Y ahí en ese consenso, en ese Consejo Nacional de Salud, se fijan las políticas que se tienen que hacer a lo largo de los 15, 20 años. Eso es la planificación normativa. Eso es lo que se debe consensuar. Eso es lo que se debe convertir en política de Estado. Y eso es lo que nosotros, pueblo, tenemos que exigir a nuestros mandatarios de turno. Entonces, esa es la fórmula. Hablamos del IPS. ¿Cómo vamos a hacer una política de cambio en IPS? Eso que los gremios, las instituciones, todo el mundo están enfrentados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos desarmar? Solamente con el Consejo Nacional de Salud, haciendo los consensos entre todas las fuerzas vivas del país, y ahí se van desarmando las autonomías, los presupuestos rígidos del IPS y se van convirtiendo en FONASA y se pone ahí los recursos genuinos de la salud y se redistribuyen solamente para el sector salud y se distribuyen solamente para mejorar las necesidades de salud de la población y específicamente atacar las grandes debilidades que tiene el sistema. Esa es la forma de ser coherentes, esa es la forma de gestionar, esa es la forma de gerenciar. Y en este caso, no hay que ser creativos, está todo escrito, está la ley, está el marco conceptual. Es voluntad política de cambio, dejar este modelo pernicioso, corrupto, y decir definitivamente basta a esa corriente y reencauzar esta frágil y deficitaria salud pública que tenemos actualmente. Acá en esta lámina estamos observando el Consejo Nacional, la planificación normativa. La propia ley ya contempla una comisión directiva, todo lo que estábamos hablando. Recordar también que acá, cuando hablamos ya y entrando en el tema el segundo tema que nos convoca, que es la descentralización sanitaria local, que también es una política que está contemplada en esa ley. El gobierno de turno tiene que poner en práctica la descentralización sanitaria local. ¿Y qué es esa descentralización conceptualmente? Esto que nosotros hacemos bien acá con el ministro a la cabeza, tenemos que llevar a las regiones. Y ahí el ministro es el gobernador. Y eso cuando llevamos a nivel local es el intendente. Y acá llegamos a la gran conclusión de lo que son los consejos locales de salud. El intendente ha empoderado con la salud de sus comunidades. Es lo que se llama técnicamente la municipalización de la salud, donde el intendente es un real protagonista y que convoca a todas las fuerzas vivas locales y así se construyen las coberturas sanitarias ideales para los conciudadanos locales, en base a las necesidades de salud y respondiendo solamente a criterios institucionales, y desechar esa práctica partidaria de solamente construir coberturas para mi grupo político, para mi grupo de trabajo o para enriquecerme personalmente, para aumentar mi patrimonio personal en base a los recursos genuinos de la salud. Basta. Esa es la verdadera descentralización. ¿Y qué es lo que se negoció? Esta es la verdadera alianza estratégica pública-privada. Vengan sistema público y sistema privado y vamos a hacer las cosas bien hechas. El Ministerio de Salud dice, yo doy mi estructura física, un puesto de salud, los hospitales distritales, los hospitales regionales,
doy los recursos humanos, doy el presupuesto, equipos y materiales, y ustedes organícense tendente a la cabeza y hagan una cobertura ideal para los conciudadanos. Esa es la verdadera descentralización sanitaria local de estas características. Acá volvemos a los hechos. No hay política de Estado. Cada gobierno de turno hace lo que quiere, como se dice en un lenguaje popular y vulgar, ¿verdad? Entra, desecha todo lo que hizo el anterior gobierno y implementa. Lo que ocurrió con el gobierno de Lugo, Esperanza Martínez, ministra de Salud, decidieron como política hacer la gratuidad de las prestaciones. Todo era gratis. Y entonces los consejos locales, como no podían cobrar nada, no podían, entonces fueron desapareciendo. Y volvieron otra vez al presupuesto fijo. Y entonces ahí todas las que empezaron a funcionar en forma efectiva fueron otra vez desapareciendo, porque lo más importante no se contempló, que era cómo se contesta la pregunta de qué podemos hacer, como está todo gratis, para poder cobrarle a la gente. Entonces ahí entramos en un desorden administrativo y la conclusión fue que esa política podemos desecharlo o dejar de lado. Eso es lo que ocurre cuando no se tiene una política de Estado, cuando no se tiene esos consensos que se tiene que lograr en ese Consejo Nacional de Salud. Y la conclusión de esto es que en lugar de ese Consejo Nacional de Salud esté ponderado y esté fortificado, lo que se hace es debilitarlo y prácticamente creo que hoy día ni funciona. Entonces es imposible de esa forma llegar a construir. Acá tenemos en el artículo 38 y 39, es un Plan Nacional de Salud, es una política sanitaria nacional, la descentralización, letra muerta. Tiene un decreto reglamentario, el 19.966, tiene su marco, está todo hecho, está todo escrito. Implementación es la regla. Reiteramos entonces acá el concepto de lo que habíamos visto, cómo se construye. Y acá entramos en el sistema operativo. Recordarles que ese segundo tomo es el libro que presentamos en diciembre del año pasado. Ese segundo tomo habla de lo que dice es un modelo de gerenciamiento específico en salud. Recordarán que la administración hospitalaria nace con todas las herramientas de la administración de empresas del privado. Y eso es lo que se introduce en el hospital público y de esa forma nace lo que se llama la administración hospitalaria. Con todos los vicios del privado, porque ahí se tiene como fin último el fin de lucro. Y entonces ellos con ese concepto ingresan a los hospitales y ahí está. La preponderancia de todos los sistemas administrativos, esas licitaciones públicas, esa compra de equipos, en materiales, o sea, todo lo que redunda en recursos que yo puedo distraerlos hacia mis intereses personales son las que se hacen. Y la salud del pueblo, bien, gracias. Entonces, ahí volvemos también al hecho del buen gerenciamiento específico en salud y preponderando los grandes procesos de lo que es la administración hospitalaria pura. Y ahí vamos a encontrar que los procesos troncales de una administración hospitalaria pura son los procesos de la consulta externa, ambulatoria, los procesos de las terapias intensivas, adultos y pediátricos, los procesos de los métodos auxiliares del diagnóstico, los procesos de las urgencias, adultos y niños, los procesos de las hospitalizaciones, las internaciones y los procesos del bloque quirúrgico, con indicadores específicos que son ratios internacionales. Ratios es la palabra que dice, esta es la variable, esto es lo que ponemos y tenemos que consensuar y entre todos llevar a la práctica.
Y para eso está esa Dirección Médica Nacional, para que esa Dirección Médica Nacional, ese ente estructural que está para eso organizacionalmente, lo lleve a la práctica y ahí están los indicadores país, para todos los sectores de la salud pública. Y por eso le llamamos gerenciamiento específico en salud, porque directamente gestionamos y gerenciamos en base a los grandes procesos troncales de la administración hospitalaria. Entonces, mis queridos alumnos, esta es la forma que estamos pincelando la realidad sanitaria de este país. Cuáles son nuestras grandes debilidades y que nosotros, con este coronavirus que nos trae la verdadera receta, tenemos que empezar a protestar a cualquier gobierno de turno y exigir que él complace, porque está todo hecho. Entonces lo primero es entender bien de lo que estamos hablando, saber bien nuestro diagnóstico, ponerle los números reales y con estos números reales empezar a gestionar. Porque la política de cambio no viene nunca de arriba para abajo. La política de cambio en este país y en cualquier país regional o del primer mundo se realiza de abajo para arriba. Hay que protestar, hay que ser protagonistas de la cruda realidad sanitaria del país y ya no ser espectadores. Nos quedamos ahí, como se dice normalmente en ese lenguaje popular, quedarnos sobre el cerco y no tirarnos al ruedo donde realmente tenemos que luchar. Seguimos con el status quo coronavirus porque me parece demasiado importante lo que está ocurriendo a nivel mundial y por supuesto a nivel país. Este coronavirus nos está desnudando totalmente y nos está dando en forma de hechos concretos que irrenunciablemente la política sanitaria mundial de ese nivel 1 de atención tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que incentivar la promoción de la salud, esa es la receta. Tenemos que trasladar esa trinchera médica que hoy está, esa relación médico-paciente de ese modelo curativo que se hace en ese nivel 1, en las unidades de salud familiar, en los puestos de salud, ahí donde está el médico esperando que el paciente llegue. Esa trinchera hay que llevar a la comunidad, esa es la receta. Hay que ir a la comunidad, dejar ese modelo curativo de ir detrás de la enfermedad para cambiarlo y potenciar e ir a las comunidades detrás de la salud, antes que se enfermen los conciudadanos, ir a detectar cuáles son sus necesidades de salud, cuáles son los problemas ambientales que tiene, eso que decimos, seguridad social, la problemática del agua, la problemática de sus basuras, la problemática de su pobreza, la problemática de su ambiente, su estilo de vida. Ahí está el cardíaco, el hipertenso, el diabético, maltratado, que no tienen la medicación de base. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar? Lo que está esperando es que se complique ese paciente para poder venir a las unidades de salud familiar y entrar en el circuito de la red. Lleguemos. Esto que estamos haciendo, entramos en un sistema virtual para realizar los cursos. No existe otra alternativa. Tenemos que reconvertirnos, tenemos que cambiarnos o vamos a seguir esperando que pase el proceso del coronavirus para retomar las clases presenciales. No, aquí está, este es el modelo virtual donde podemos compartir y podemos seguir haciendo las clases y en forma teórica transmitirles nuestras experiencias y nuestras realidades administrativas tras casi 40 años de ejercicio de la salud pública en este país, que es lo que estamos haciendo, tratar de transmitirle vivencias y experiencias. Entonces construyamos ya decididamente una salud pública fortificada.
y pongamos en práctica lo que nos dicen los organismos que regulan la salud pública mundial. Vamos a la promoción total. Vamos a dejarnos. ¿Por qué? Esto en alma ata. Rusia, hace 50, 45, 50 años que se hizo política mundial de salud. Preponderar ese nivel 1 de atención. Atención primaria en la salud, la promoción y la prevención. ¿No prendió? Claro que no prendió. Claro que se hizo, pero de espaldas al grupo de poder, los grandes empresarios. Esos empresarios que lucran con la salud. A ellos lo único que les interesa es crear los nuevos sistemas de los métodos auxiliares de diagnóstico, sofisticar más, este es más caro, complejizar la atención médica. Cuanto más pacientes cardiópatas traumatológicos existen, más se venden las prótesis cardíacas, las prótesis traumatológicas para realizar las cirugías de trasplante de cadera, rodilla. Y si no existen pacientes con estas necesidades, el negocio no existe. Ese fin de grupo no existe. Entonces, señores, la decisión es muy grande. Tenemos que decirle a estas multinacionales que se dedican a complejizar la salud, que cambien su modelo. Y si lo que quieren hacer con su patrimonio es invertir, pero en ese nivel 1 de la salud, invertir en la promoción y prevención de las enfermedades y ahí destinar todo. Y por supuesto esto implica también un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. Y acá tenemos que ser conscientes, acá tenemos que ir al modelo de la medicina holística, que es la condicionante a gritos también este coronavirus nos está diciendo. Recordando que la creación, el genoma humano de la creación es cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Integrado. Y ahí miramos los grandes filósofos moralistas y éticos griegos, con Sócrates a la cabeza, con su conócete a ti mismo. Luego su alumno Platón, y luego alumno de este Aristóteles, que construyen la palabra clave que es la holística, que quiere decir holos, del griego, todo, entero y total, y con el aforismo. Es mucho más fácil el todo que la suma de las partes. Y ese es el genoma humano hecho por un creador súper omnipotente. Y lo crea como cuerpo, alma y espíritu, en integralidad, en unidad, no separados uno de otro, porque eso es inviable. Porque en el componente de la naturaleza, en el componente de lo que se llama universo, cuya traducción es un solo verso, están las materias primas para hacer viable al ser humano. Ahí están los 4 elementos de la naturaleza, ahí está el oxígeno que no produce el cuerpo humano, ahí está el agua que no produce el cuerpo humano y es el 70% del ser humano, ahí está la temperatura ideal, el sol, los 37 grados que se necesitan para que se produzcan todas las reacciones bioquímicas del cuerpo humano, y ahí está la energía. ¿Sí? ¿De dónde saca? El cuerpo humano en sí es incapaz de producir su propia energía, es externa, está en el exterior, está en el universo, está en la glucosa, los llamados hidratos de carbono, lípidos y proteínas, el reino vegetal, el reino animal, lo que se llama tierra. Por eso los 4 elementos son tierra, agua, aire y sol. Son los que dan la viabilidad para que el ser humano sea activo. Entonces, ¿cómo vamos a pretender desintegrar eso? De esa unidad depende la viabilidad del ser humano. Entonces, seamos conscientes de las cosas que tenemos que hacer y no dejarnos guiar por intermediarios que solo buscan
división, que solo buscan destrucción, que solo buscan poder a cualquier precio, que es lo que está ocurriendo. Los grandes países, los grandes superpoderes que están compitiendo por ese poder y nos están metiendo en lo que se puede ya calificar como la bomba biológica. En forma biológica construyeron un germen que tiene una característica, un espectro para destruir, para matar. Entonces, mis queridos alumnos, mis queridos casi colegas, como conclusión de esta clase, ese análisis situacional que hicimos nos está pintando a cuerpo entero la salud pública que tenemos, las características, y con esa palabra también clave que se llama entendimiento. Con estos datos, con esta clase, estamos entendiendo cabalmente dónde están las grandes debilidades, cuáles son las verdaderas recetas. Y por supuesto, cuando tenemos la receta, tenemos que hacer la prescripción. Y en esa prescripción tenemos que ser protagonistas todos. Tenemos que ser protagonistas todos. Ya no podemos cruzarnos de brazos y seguir siendo espectadores de esta realidad sanitaria. No me quiero enfrentar porque me van a marginar. No me quiero enfrentar porque no. Acá hay que entender que tenemos que inaugurar una política de cambio. Tenemos que entrar en una nueva naturaleza existencial humana de la proximidad. El coronavirus nos está marcando la hoja de ruta. Recuperen la solidaridad, recuperen el respeto, recuperen lo que se llama misericordia, cuya traducción es con las 3 palabras claves: servicio, servicio y servicio. No importa lo que yo tengo, no importa mi patrimonio personal, lo que importa es lo que yo pude hacer llegar a mis compatriotas como vocación de servicio. Esa empatía tan clásica. ¿Por qué los marginales? ¿Por qué me ponen los psicólogos que son gentes tóxicas? Y que yo lo que tengo que hacer es no cultivar amistades con gentes de esas características. O sea, me llevan directamente, me sacan del esquema solidaridad y me llevan hacia un camino totalmente prostituido. Entonces tenemos que reencauzarnos. Tenemos que ser conscientes de que el camino está bien definido y ese camino es el que tenemos que transitar de esta forma para poder tener una salud pública con estas características. Bien, entonces dejarles un mensaje claro, terminante. Creo que llegó el momento. Creo que esta pandemia a nivel mundial, por algo vino. Es un mensaje de un ser superior que nos dice: cambien, desechen todo lo que está mal hecho, protesten y trabajen para que la salud pública de este país sea una salud pública transparente, sea una salud pública que tenga todos los condimentos que se necesitan para que podamos realmente responder a los niveles de salud que el país necesita. Muchísimas gracias y ya quedamos en contacto en sucesivas clases para seguir ampliando los conceptos que estamos compartiendo. Muchísimas gracias.